Amén. Muchas gracias, Colochita. Y en lo que comenzamos con la prédica, quisiera dar algunos anuncios esta semana. Quiero contarles que primeramente Dios, el día 24 de septiembre, va a estar con nosotros el pastor Luis Edelman, de Iglesia Generación que Crece, de Quetzaltenango. Quiero comentarles que el pastor Luis Edelman fue el pastor que tuvo a su cargo el grupo de alabanza de la iglesia Miel San Marcos, que antes era Elim San Marcos y después cambió a Miel San Marcos, que el nombre Miel significaba Ministerios Elim, por eso era Miel. Y entonces el pastor Luis Antonio, Dios le dio el privilegio de iniciar pastoreando el grupo de alabanza, y tenían un equipo muy, muy lindo. Luego crecerían los hijos del pastor Luisito y toda la historia que nosotros sabemos, y también cómo Dios los ha bendecido. Pero el apóstol Pablo dice en un pasaje: espero ir pronto a vosotros, dice Pablo, e impartiros algún don espiritual, dice. Entonces cada ministro de Dios trae un don para impartir a la iglesia, una unción, ¿verdad? Y yo creo que en el caso del pastor Luis Edelman y su esposa también, porque va a estar con nosotros la pastora Zairi Edelman, tienen ese mover de alabanza, ¿verdad? Y ellos sembraron realmente, dice, a veces uno es el que siembra, ¿verdad? Y otro es el que cosecha. A ellos les tocó sembrar, a otros les tocó cosechar, pero yo creo que va a ser una impartición de alabanza y adoración muy linda que Dios va a traer a este lugar. También quería contarles que hemos cambiado el servicio de oración. Ahora vamos a estar haciendo el servicio de oración el día martes, y no lo vamos a hacer tan temprano, lo vamos a hacer a las 7 de la mañana, los días martes, y vamos a estar conectados a través de Zoom y también a través de Facebook Live. Se va a unir con nosotros nuestra hermana Vero, que Dios la ha usado en el área de intercesión en otras iglesias, y como cada uno tiene un don, ¿verdad? Lo que hablábamos de que cada uno tiene un don para impartir y edificar al cuerpo de Cristo. Entonces vamos a estar orando por las peticiones, seguimos orando por Guatemala, vamos a estar orando también por la iglesia, ¿verdad? Palabras de vida, y creyendo lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho acerca de esta iglesia, ¿verdad? Porque una cosa es lo que nosotros creemos y pensamos o vemos, y otra cosa es lo que Dios ha dicho. Pero lo que Dios ha dicho se cumple, porque dice que Él se apresura para cumplir su palabra, dice. Y a veces vemos como que tal vez no se cumplen rápido o inmediatamente las promesas de Dios, pero dice después que Él acelera su palabra, dice, para cumplirla. Y estamos creyendo por ese cumplimiento de todo lo que viene, lo estamos poniendo en las manos de Dios. Entonces también vamos a estar orando por ello, ¿verdad? También Dios ha puesto en nuestro corazón invitar yo sé que hay personas que nos ven por internet, que quizá han estado en un grupo de alabanza en su iglesia en algún momento, pero en este momento por X o Y razón hubo un tiempo en que tal vez se apartaron, dejaron el privilegio, el ministerio, o a veces también por situaciones que se dan dentro de los mismos grupos cristianos, hay personas que se alejan. Pero Dios ha puesto en nuestro corazón que si tú que nos ves a través de internet tienes el deseo en tu corazón de servir en el área de alabanza de la iglesia, acá tiene las puertas abiertas y estamos buscando, ¿verdad? Sabemos que
A veces hay un proceso de ensayo, de hablar con la persona, ver cómo está, cómo se siente, pero, pero hay una oportunidad aquí para crecer en el área de alabanza. Y así vamos a seguir abriendo otras áreas también de la iglesia en las cuales se puede servir, ¿verdad? Porque a veces algunos dicen, yo quiero evangelismo. Por ejemplo, hermana Jackie, la esposa de Mauricio, ella nos ha estado insistiendo y en la parte de evangelismo, porque es su llamado, ¿verdad? Es su don, es lo que a ella le gusta. Entonces, todos los dones, todos los llamados son para el Señor, ¿verdad? Y son del Señor y para el Señor, y los vamos a poner a los pies de Él. Y ahora sí, quisiera invitarlos a que me acompañen. Queremos también enviar un cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de internet. Dios les bendiga. Estamos aquí en Jardín Querendaro, se llama. Miren esta carpa tan linda que parece el tabernáculo de Moisés. Es un jardín de eventos muy bonito, donde Dios nos ha abierto las puertas para poder reunirnos. Y también hoy cabe mencionar que nos han puesto unas sillas muy lindas y muy cómodas, las estamos estrenando, dice, y le damos gracias también a Dios y bendecimos a los hermanos de Jardines Querendaro, porque ellos creo que han querido dar la primicia para Dios de estas sillas. Por eso nos han dado la primicia a nosotros para poder estrenarlas. Y yo estoy seguro que así como Obed-Edom, ¿verdad? Cuando recibió el arca del pacto en su casa, empezó a ser bendecido sobrenaturalmente. Yo creo y declaro hoy con mi boca, porque dice que creí, por lo cual hablé, que Dios va a bendecir también la vida de mis hermanos de Jardín Querendaro por todas las gentilezas y por lo que han hecho, no para nosotros, sino para el Señor, también para nosotros, ¿verdad? Pero principalmente para el Señor. Y dice su palabra que ni un vaso de agua quedará sin recompensa, ¿verdad? Amén. Y quiero que abran su Biblia el día de hoy en Mateo 24. Y vamos a leer el verso 6. Es un pasaje tremendo porque habla acerca de los tiempos del fin. Y dice el verso 6 de Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero miren cómo termina el versículo, dice, pero aún no es el fin, dice. Vamos a orar una vez más y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable esta mañana a través de su palabra. Papito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que no regresará vacía, sino cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste. Y hoy queremos disponer nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, para no ser oidores olvidadizos, Señor, sino ser hacedores de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Fíjense que estaba meditando en mi corazón y pidiéndole al Señor. Yo le decía, Señor, siempre esa es mi petición, ¿verdad? De que, Señor, ¿qué es lo que quieres hablarnos? ¿Qué es lo que quieres hablar a tu iglesia, a tu pueblo? ¿Cuál es la palabra fresca para hoy, ¿verdad? La revelación. Y el Señor traía a mi mente este pensamiento en mi mente y se repetía y decía, no os alarméis, decía, no os alarméis. Y venía fuertemente a mi corazón y fui a buscar en la concordancia y en internet dónde aparecía esa palabra, porque yo decía, eso tiene que estar en la Biblia, ¿verdad? Y fui y encontré este versículo de Mateo 24, porque acá donde dice, mirad que no os turbéis, dice la versión
Reina Valera, pero en la versión, en otra versión, no recuerdo cuál fue la que vi en internet, decía, no os alarméis, dice. En la suya dice, no os alarméis. Y miren qué lindo, porque entonces dice, no os alarméis. Y empecé a leer el contexto del pasaje, y es un pasaje que me impresiona, porque cuando yo era niño, recuerdo que mi abuelito, él me enseñaba la palabra, pero dos mensajes que marcaron mucho mi vida de todo lo que me habló mi abuelo. Era el primero, uno que decía, hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es camino de muerte, decía. Y ese me marcó bastante, porque hoy en día vemos que mucha gente se está desviando, ¿verdad? Incluso en otro pasaje habla, y hablábamos esta semana con nuestro pastor general, el doctor René Santisteban, y hablábamos de las dos puertas, ¿verdad? Y dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, dice, y muchos entran por ella. Por eso vemos movimientos que son contrarios a Dios, y ahí van las multitudes, o movimientos de engaño, y ahí está abarrotado. Pero dice, pero estrecho es el camino y la puerta, dice, que lleva a la salvación, ¿verdad? A veces ahí no podemos pasar con aquello que dice Hebreos, que nos despojemos de todo peso y del pecado, ¿verdad? Tenemos que quitarnos y despojarnos, porque entonces solo así vamos a poder pasar por esa puerta. Pero cuando vine a buscar el versículo yo dije, bueno, quiero buscar, y yo le decía al Señor, ¿y dónde más aparece esta palabra?, le decía él. Y él me ponía en mi corazón otro pasaje en Segunda de Tesalonicenses, que vamos a leer en un momento. Y yo todavía fui a buscar en los números Strong, y yo dije, bueno, ¿qué significa esta palabra? Y dice que la palabra en hebreo significa clamor o lamento, dice, pero de un tumulto de personas, dice. Por eso habla, no os turbéis, lo traducen algunos, porque a veces oímos y una gran turba pasó arrasando todo, ¿verdad? A veces en los estadios hemos oído, y pasó recientemente, estaba viendo las noticias, que hubieron disparos en un estadio, y entonces una turba se fue. O a veces en las manifestaciones también lo vemos, ¿verdad? Viene una turba de personas hostiles a romper y a destruir cosas. Entonces es una palabra que habla de aflicción, que habla de clamor, de lamento, pero habla en conjunto. Habla no en lo individual, sino en grupo. Y el significado también es turbación, ¿verdad? O alarmarse, o aflicción interna que puede venir. Vine y busqué el número. Yo dije, quiero ver dónde más aparece, en qué otros versículos aparece. Y me sorprendió que el versículo que el Señor había puesto en mi corazón al principio es el único versículo donde vuelve a aparecer esta misma palabra. Entonces dije yo, Señor, qué lindo, porque tú nos estás hablando. Y yo le decía, entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir esta mañana a nuestras vidas? Y cuando vemos en el verso 3, vemos que comienza hablando que estaba sentado Jesús, dice, en el monte de los olivos, y se le acercaron los discípulos aparte, dice, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren qué interesante, porque a veces hemos oído y hemos pensado que es un mismo acontecimiento. Vino el Señor y ahí se acabó todo. Pero no, hay una venida, e incluso hay una venida en secreto para una entidad que está dentro de la iglesia, que el apóstol Pablo le llama la novia de Cristo, dice. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso,
Y en un pasaje empieza a hablar y dice, grande es este misterio, dice. Pero él está hablando acerca de los matrimonios terrenales. Está diciendo, hombres amen a sus esposas, esposas sujétense a sus esposos, respétenlos, hijos obedezcan a los padres. Y está hablando de lo natural. Y de pronto habla de la relación de matrimonio. Y dice, grande es este misterio. Y luego cambia y dice, mas yo hablo respecto a Cristo y la iglesia, dice. Y entonces deja ver que hay una parte de la iglesia hoy que es llamada novia de Cristo. Y en otro pasaje viene y habla de las bodas del Cordero, que es otro evento. Entonces quiere decir que, y en otro pasaje aún más, dice, para presentársela a sí mismo, dice, como una novia ataviada, dice, una virgen pura, dice, delante de él. Entonces, está enviando a los ministros hoy para preparar a esa novia y presentársela a Cristo y decir, Señor, la tarea que me encomendaste y que me dijiste de ataviar a tu novia, aquí está, Señor. Aquí está. Hemos cumplido. Por eso el apóstol Pablo decía, yo por eso de esta manera corro, dice, golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga a ser descalificado. Porque es bien fácil, ¿verdad? Ser descalificado. Tanta doctrina que surge hoy, tanto mensaje y pensamiento que a veces muy sutilmente introduce herejías o introduce pensamientos o mensajes que no son de parte de Dios y nos pueden desviar, ¿verdad? Entonces el Señor le escribe a Timoteo a través del apóstol Pablo y dice, pero tú persiste en la palabra que aprendiste, insiste a tiempo y fuera de tiempo, y habla de esa preparación, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces el Señor está hablando acá en Mateo 24 que hay varias etapas o varios acontecimientos que se van a ir dando. Viene primero por la novia, por la iglesia novia, luego viene para presentarse a Israel, y cuando se presenta a Israel, dice que Israel le va a decir, ¿y tú quién eres? Y él les va a mostrar las manos donde están las heridas, dice. Yo me imagino qué impacto el que va a sentir esas personas judías, ¿verdad? Y les va a decir, miren, ustedes me hicieron estas heridas. Y luego va a reinar 1000 años, y luego entonces va a ser el fin de este siglo. Pero miren cómo va en distintas etapas. Ahora, otro punto interesante también de los tiempos del fin es de que cuando uno entra al último año de clases, por ejemplo, uno dice en los colegios, ¿verdad?, los que se van a graduar de diversificado, o en la universidad, pero yo creo que donde más se vive es en el colegio, porque ahí uno va con los compañeros de muchos años y como que hay más compañerismo, y dice, bueno, bienvenidos al último año. Ay, gloria a Dios, pero eso no significa que llegó el primer día y ahí se acabó el primer año, sino que es el principio del fin. Y entonces ahora nosotros estamos en esa etapa como iglesia, donde va a haber un principio del fin, un intermedio del fin, donde ya se va a empezar a poner mejor y va a terminar en lo más duro del fin. ¿Saben cómo podríamos hacer una analogía de esto? Como una olla hirviendo que se pone en el fuego y dice, bueno, la olla ya está en el fuego. Ah, amén, gloria a Dios, pero ahorita todavía está fría la agüita, todavía está a temperatura ambiente. Poco a poco va tomando calor y va calentando hasta que llega un momento que, si ustedes ven, cuando uno pone agua a hervir o una sopa o algo, al final, está que echa burbujas hacia arriba. Y eso es lo que el Señor habla y dice, va a pasar con este mundo. Y está pasando ya. Y entonces dice en el verso 4,
Jesús le respondió, dice, y les dijo, mirad que nadie os engañe, dice. Y hemos hablado en otras ocasiones acerca de esto, porque hay una operación de engaño hoy en día, movida en el mundo. Dice la Biblia, por cuanto no creíste a la verdad, dice, ahora yo les doy creer a la mentira, dice. Miren qué tremendo. Y eso es lo que está pasando en medio del mundo. Han rechazado a Dios, dice, algunos sí lo amaron, porque dice, amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que sí amaron la luz, pero amaron más las tinieblas. Y eso está lleno, incluso hoy en día, yo diría, muchas iglesias, ¿verdad? Gente que dice, no, es que yo amo a Dios, pero cuando tiene que poner en balanza Dios o lo que Él quiere, es que son mis gustos, yo tengo derecho a darme un gusto en mi vida. Están amando más las tinieblas que la luz. Por eso a mí me gustaba mucho un canto que decía, te amo más que a mi vida. Dice, ¿se acuerdan de ese canto? Decía, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Porque lo que Dios desea es que nosotros digamos, Señor, como quisiera, así como Jonás, ¿verdad? No, mejor unas vacaciones en Tarsis, en lugar de ir a predicar a Nínive. Y entonces él decía, amar más lo que Dios dice que amar más lo que nosotros queremos. Y voy a decir algo bien fuerte, pero lo tengo que decir. Hoy en día, incluso, tristemente, hemos visto a muchos pastores que han caído en pecado. Y en pecado de adulterio, ¿verdad? Que se han involucrado en otra relación sentimental, en otra relación familiar. Lo hemos visto. Y entonces decimos, ¿cómo es que el pecado tan fácilmente nos envuelve, ¿verdad? O nos puede envolver. Pero decimos, ellos amaban a Dios porque predicaban la palabra. Pero en un momento dijeron, no, yo toda la vida sacrificándome y que no, que es mi gusto. Y se fueron por lo que no era correcto delante de Dios. Ahora, aquí se pone más bueno porque el apóstol Pablo dice primero, ¿verdad? Dice, yo por eso de esta manera corro, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser descalificado. Entonces quiere decir que podemos ser descalificados y que por eso en otro pasaje dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, dice. Entonces esto no es para andar estresado y para andar de que sí, de batalla espiritual, pero sí es para tener atención y cuidado, ¿verdad? Y luego dice el apóstol Pablo, porque si aún yo, dice, le escribe a la iglesia de Gálatas, o un ángel del cielo, dice, viene y les predica un evangelio diferente, sea anatema o esté bajo maldición. Pero qué tremendo, porque el apóstol Pablo reconocía que aún él podía caer de la gracia y traer un evangelio distinto. Y por eso yo recuerdo a uno de mis pastores que él predicaba y decía, miren, si algún día yo vengo y me paro aquí y hablo algo que no es de Dios, ustedes no lo reciban, dice, y no lo acepten y váyanse. Pero entonces aquí en el verso 4 está hablando el Señor y dice, mirad que nadie os engañe, porque esta operación de error ha salido sobre el mundo y está engañando, porque dice, vendrán muchos en mi nombre. Miren qué tremendo, porque si viniera ahorita, saliendo de aquí, nos encontramos allá en la carretera, por ejemplo, en la salida, repartiendo volantes, y nosotros, bueno, tomamos uno, ¿verdad? Y dice, la iglesia, mejor no menciono nombre, pero
no hablo de las religiones más tradicionales, sino ahora hay unos movimientos, pero totalmente abiertos, donde de una vez ponen como su Dios al enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Ya no hay, sí, ya no lo ocultan. Entonces, si nosotros salimos y nos dan un volante de eso, nosotros lo rechazamos rápidamente. Pero acá dice, vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo, yo soy el Cristo. Y esto no solo se refiere a esos falsos maestros que ya se han levantado, ¿verdad? Y que incluso han viajado por países. Creo que hace algunos años uno de ellos intentó venir acá y no le permitieron el ingreso. Pero él decía, yo soy Jesús de Nazaret, decía él, yo soy el Cristo. Decía que el Señor reprenda, ¿verdad?, al enemigo. Pero así decía, se han levantado varios. Pero cuando nosotros vemos esta palabra Cristo, significa el ungido. Y entonces cuando habla acá Mateo 24, dice, diciendo, yo soy el Cristo, están diciendo, yo soy el ungido. Y entonces hay muchos que se han levantado hoy diciendo, yo soy el ungido. Y dice, y a muchos engañarán, dice. Por eso decía también mi pastor, hoy en día para todo hay seguidores, ¿verdad? Se levanta por ahí un grupo y miren, yo he visto a veces, bueno, Dios me dio la oportunidad de ver un grupo, yo decía, no era religioso, era académico, supuestamente. Pero cuando yo miraba todas las características del grupo, yo dije, estos son una secta, dije yo. La gente está dispuesta a morir por sus ideales, a dar su vida, a levantar la voz, a hacer evangelismo, si se pudiera llamar así, de esa creencia que los está envolviendo, pero están siendo engañados y además están siendo destruidos, porque son movimientos a veces con mucho odio, con mucho resentimiento, con mucha amargura, con mucha sed de venganza. Yo estaba impactadísimo, yo decía, esto es una secta, decía yo. Pero dentro de las iglesias cristianas, y hablando cristiano, de los que seguimos a Cristo, muchas veces también hay ese grado de fanatismo, ¿verdad? Que no se puede hablar ni conversar y decir, hermano, mire, pero la Biblia dice tal cosa. No, es que en nuestra iglesia sí lo hacemos. Pero la Biblia dice que sí, pero desde que mis abuelos y... No se puede hablar. No se puede conversar ni llegar a una conversación. Entonces hay un fanatismo también. Y el Señor hace este llamado diciendo, a muchos se engañarán. Entonces todo esto se está moviendo en el ambiente del final de los tiempos. Y lo más interesante y tremendo del ambiente del final de los tiempos es que se está moviendo en diferentes escenarios. Yo he escuchado a un apóstol que Dios usa mucho y es tremendo también. Y él habla, dice, escenario tierra, escenario cielo, escenario Israel, escenario... y él empieza a enseñar de eso. Yo decía, es cierto, porque no se está moviendo solo en un frente, sino que mientras se está moviendo, por ejemplo, en el frente académico, también se está moviendo en el frente religioso. Y también se está moviendo en el frente científico, y se está moviendo en el frente de las guerras, y se está moviendo en el de la tecnología y en tantas cosas. O sea que no hay solo un ambiente en el cual se está dando las señales del fin de los tiempos, sino que estamos rodeados. Como cuando estaba Eliseo con su criado, y el criado le dice, mira Eliseo, hoy sí, aquí quedamos, nos tienen rodeados. Y han visto esas películas, ¿verdad? O series en la televisión, donde llega la policía y dice, los tenemos rodeados, dice, con aquellos altoparlantes, ¿verdad? Salgan con las manos en alto y
se les hará un juicio justo. La iglesia está así hoy en día. Está rodeada en muchos frentes. Y entonces dice, sigue hablando acá, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso ya lo hemos oído desde la Primera Guerra Mundial en el siglo pasado, y ahora la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las guerras del Golfo, la guerra de Ucrania ahora, la guerra del Oriente Medio, Israel y los palestinos, la amenaza de muchas naciones, por no mencionar nombres, mejor, sobre Israel, etcétera, la guerra de los 6 días de Israel. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero luego menciona acá, y llego a este punto donde el Señor nos quiere hablar y decir, miren, todas estas señales que estamos viendo, dice, no os turbéis, no os alarméis, no entren en temor colectivo, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice. Ay, Señor, dice uno, ¿verdad? Yo creí que ya ibas a venir. Si a veces decimos, Señor, mira, cada vez se pone más feo, que mira que es movimientos por aquí, contrarios a tu palabra, movimientos por allá, contrarios a tu palabra, persecución que comienza la iglesia. Pero viene el Señor y dice, es necesario que todo esto pase y acontezca. Y yo me recordaba cuando el Señor habla de la mujer samaritana y dice, le era necesario, dice, pasar por Samaria. Hay cosas que se convierten en una necesidad para Dios, por así decirlo, ¿verdad? Miren qué tremendo, que no pueden pasar por alto. Y entonces era necesario que todo esto empezara a acontecer en el final de los tiempos. Y luego dice, pero aún no es el fin. Ay, yo queríamos que ya fuera el fin, ¿verdad? Señor, ya ven, por favor, Padre. Y tantas cosas, ¿verdad? Que a veces queremos. Miren, algunas veces decía un pastor, ¿verdad? Y es cierto. A veces porque queremos subir, Señor, sí, así ya no pago mis préstamos bancarios, ¿verdad? Ven ya, por favor. Y otras veces dice, es porque la iglesia, dicen en Apocalipsis, que el Espíritu y la novia, dice, miren qué lindo, dicen ven, dice. Y el que oiga, diga ven, dice. Entonces, la forma correcta de esperar esa venida no es decir, ay, sí, Señor, así se termina ese sufrimiento, así ya no pago, así aquí, así allá. No, la forma correcta es decir, Señor, ven, porque te amo tanto, porque te anhelo tanto, porque ya no veo la hora de estar contigo. Así como la amada de Cantares, ¿verdad? Que en los primeros capítulos viene y empieza a hablar y dice, ala, dime, ¿a dónde llevas a pastorear tus ovejas? Tal vez yo paso por ahí a mediodía. Está anhelando encontrar al amado. Y esa es la novia de Cristo, ¿verdad? Que no hay que estarle torciendo el brazo. Venga a la iglesia, venga a buscar del Señor. No, la novia anhela estar, anhela encontrarse donde está el Señor, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo acá. Y empieza a hablar. Entonces viene el Señor y dice, no se alarmen, dice, no se turben, no tengan temor, no entren en ese clamor, porque todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Y luego agrega y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, esto de reino, cuando nosotros vemos la palabra que usa en inglés, que es kingdom, y nos imaginamos, cuando pensamos en esa palabra kingdom, yo me imagino esos reinos de Europa medieval, donde hay castillos y donde hay una persona que tiene autoridad sobre cierta región. Y lo hemos hablado mucho, que dice, hay potestades, hay poderes de las tinieblas en los aires, como el que se le opone al ángel que venía a darle el mensaje a Daniel,
que era el príncipe de Persia, dice, así le llama la Biblia. Pero entonces cuando habla acá nación contra nación, lo hemos visto, pero ahora dice reino contra reino. Y el Señor habla y dice antes de ascender al cielo, mi reino no es de este mundo, dice. Entonces, hoy nosotros estamos en un reino que es el reino de Dios, que cuando vemos que Jesús enseña a orar, dice, venga a nosotros tu reino, dice, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces hoy nosotros estamos bajo el reino de Dios, en el dominio de Dios. Pero entonces aquí viene el Señor y nos empieza a advertir y dice, se va a levantar reino de Dios contra reino de las tinieblas, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, dice. Ya lo hemos visto, ya hace 3 años tuvimos una peste terrible como no habíamos tenido en la historia reciente, ¿verdad? Hablan algunas personas que estas pestes, la peste negra, la peste bubónica y no sé qué otras que afectaron Europa y Oriente en tiempos pasados, fueron terribles. Pero ahora no solo teníamos la peste, sino toda la cobertura mediática, ¿verdad? Uno miraba ahí en televisión y veíamos cómo en Ecuador, me parece que era un país de Sudamérica, sacaban a los muertos a las puertas, y en Nueva York con tractor hacían grandes fosas comunes y tiraban todo. Parecía el genocidio de los nazis, ¿verdad? Dios que nos libre, ¿verdad? Y entonces habla pestes, dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Fíjense que esa guerra en Ucrania afectó el abastecimiento de trigo y otros granos a África. Y ya se habla de hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso que hemos hablado hasta ahorita se ha cumplido. Ya lo hemos visto. Pero entonces viene el Señor y dice en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Otra vez viene a advertirnos. ¿Y saben cómo es esto del principio de dolores? En Apocalipsis 12 habla de una mujer que es figura del Israel terrenal, es figura también de la iglesia que se queda, y menciona en Apocalipsis 12 que está esperando un bebé y va a dar a luz. Y entonces cuando va a dar a luz, no es aquello que está la mujer embarazada, ¿verdad? Dice, ay, fíjense que van a ser mi bebé, ya nació. No, ¿verdad? Sino que pasa por un proceso de dilatación. Las mamás y los doctores conocen más de eso, ¿verdad? Donde el bebé empieza a abrirse espacio para nacer, pero es doloroso, porque el Señor habló en Génesis y dijo, como comiste del fruto, ahora tus partos serán con dolor. Y entonces, cuando habla acá en Mateo 24 de principio de dolores, se refiere a eso de que empieza el dolor de parto, pero entonces quiere decir que si el dolor de parto ya comenzó, en cualquier momento va a dar a luz y va a nacer. Y entonces dice en Apocalipsis 12 que el dragón se lanza a perseguir a esa mujer, que es figura de la iglesia que se queda y es figura del Israel terrenal. Y por eso en el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice. Eso habla de una persecución de la iglesia. Y lo hemos oído, ¿verdad? Y en otros países, sobre todo en los países del caballo rojo que habla Apocalipsis, ¿verdad? Porque dice la Biblia en Apocalipsis que cuando empiezan a destapar los sellos del final de los tiempos, sale primero el caballo blanco.
y salió conquistando y para conquistar, dice, y hemos hablado de eso en otras ocasiones, ¿verdad? Que tiene mucha similitud con ese imperio inglés que cubrió todo el mundo casi, hasta Australia, en África, Estados Unidos, todo el mundo. Aún hoy en día cuando vemos la Commonwealth y es a veces delicado hablar todo esto, ¿verdad? Pero ahí está englobado un poder económico, estratégico. Tienen lugares estratégicos, por ejemplo, Belice es parte de esa Commonwealth. Ese es el primer caballo, el caballo blanco. Pero luego el caballo rojo dice, y miren qué interesante, habla de ese caballo rojo, dice que se le dio el poder de traer muerte, de matar a espada. Y hay un movimiento que surgió en el siglo pasado a nivel mundial, identificado por ese color rojo, que cubrió todo el mundo. Cubrió China, cubrió Corea del Norte, cubrió otros países, y en Latinoamérica estuvo tan presente ese movimiento que traía muerte, enfrentamiento entre hermanos. Aquí lo vivimos. Entonces, dentro de ese movimiento ya ha habido persecución de la iglesia, porque ese movimiento ha sido dentro de sus principios contrario al mover de Dios. Porque alguien que tiene el mínimo temor de Dios, hay cosas que, por muy malo que sea, hay cosas que dice, bueno, todavía hay algo ahí como un freno, ¿verdad? Pero cuando se quita a Dios de todo eso, ya no está Dios en la ecuación. Dice, después de que cauterizaron su conciencia, se entregaron, dice la Biblia, totalmente a todo lo malo. Entonces, la persecución ya ha empezado. Y es parte de lo que habla aquí en la palabra. Y alguien se podría desanimar y decir, y en lo que está pasando entonces ahora alrededor nuestro, lo que se ha dicho de persecución. Y me gusta mucho porque el Señor Jesús dice que en un momento está predicando y le llegan sus discípulos, Señor, mira, Herodes te busca para matarte, le dice. Y entonces yo me imagino al Señor, a ver, así como entre reído y molestado. Y me impresiona la respuesta que da, porque viene y dice, díganle a esa zorra, dice. Miren cómo habla Jesús. A mí me sorprende, ¿verdad? Dice, díganle a esa zorra que yo hago milagros hoy, mañana y pasado, y al tercer día resucito. Como quien dice, no es Herodes el que va a poner hasta dónde llega la iglesia, sino que es Dios el que ha establecido hasta dónde va a llegar. Pero la persecución ya comenzó. Basta ver las redes sociales, ¿verdad? Y sobre todo en estos tiempos, la gente está en contra del evangelio. Le choca la palabra. Les molesta porque dice que los que tienen malas obras no vienen a la luz, porque entonces sus malas obras son expuestas. No, mejor me quedo allá en la sombra porque ahí no se ve la gran manchona que está en el vestido. Pero cuando se expone a la luz significa un reconocimiento, venir a reconocer. Y no están dispuestos. Ahora vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2. Y miren qué tremendo. Porque entonces, y miremos desde el versículo 1, porque estamos hablando otra vez de los tiempos del fin, ¿verdad? Le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces aquí habla el apóstol Pablo, y era lo que les decía, que es el único versículo donde se vuelve a mencionar esta palabra, no os turbéis o no os alarméis, porque
mucha iglesia hoy está alarmada. No, mire, ya empezó la persecución, mire que cómo nos atacan en redes, mire que... Y el Señor dice, no os alarméis, tranquilos, no os alarméis. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo, dice. Ahora, hay una condición, y aquí viene en 2 de Tesalonicenses 2. Y dice verso 1, pero respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice. Y miren qué tremendo, porque está bien enlazado con Mateo 24, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque van a venir muchas doctrinas, van a venir muchas operaciones de error, como lo que yo les comentaba de ese grupo o organización, no sé cómo llamarlo, pero yo miraba, yo decía, es una secta, están dispuestos a morir, están dispuestos a levantar la voz, a decir muchas cosas. Entonces son movimientos que habla también el apóstol Pablo. Dice que vendrán espíritus engañadores, porque no es solamente la verba o la buena labia de un líder que viene a convencerlo, sino que detrás hay un movimiento espiritual también de espíritus engañadores y de doctrina de demonios, dice, para alejar a la iglesia del camino y que entonces no se convierta en novia, no se presente delante de Dios como una virgen ataviada, lista para el matrimonio, sin mancha, dice, y sin arruga, sino que se presente mal y tenga que ir a la gran tribulación. Lo hemos leído en otras ocasiones. En Apocalipsis dice Juan, Señor, ¿y quiénes son estos? Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso yo decía, hoy en día vemos a mucha gente dentro de los grupos cristianos, ¿verdad? Y las iglesias, miren, pero aquel hizo esto y entonces, ¿se puede o no? Tiene privilegio, es pastor, pensemos hasta, digámoslo así. Y entonces, bueno, entonces si él lo hizo, también lo voy a hacer yo. Y entonces se están comparando a lo que no deberían de compararse. Y al final, dice, van a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, en la gran tribulación. Por eso el apóstol Pablo venía y decía, imítenme a mí. Miren qué fuerte, ¿verdad? Pero en lo que yo imito a Cristo, decía el apóstol Pablo. O sea que él reconocía que habían cosas en las que no había que imitarlo. Y por eso dice también Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está la gente cristiana, poniendo su mirada en los hombres. Pero miren, aquel ministro de alabanza lo hace. Pero miren, aquel pastor lo hace. Pero miren, el hijo del pastor lo hace. Y empiezan a compararse cuando no dice la Biblia, puestos los ojos en el pastor, puestos los ojos en el ministro de alabanza. Dice, puestos los ojos en Jesús, porque los tiempos son difíciles. Son tiempos finales. Y entonces dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, dice, o no os alarméis, ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice. Miren a cuánta gente han engañado, ¿verdad? Y yo recuerdo, mi pastor contaba que escribieron un libro en 1988. Dice, Israel nació como nación en 1948. Y hay un versículo que dice, y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y entonces decían que una generación tenía 40 años, porque 40 años había estado en el pueblo de Israel en el desierto. Y empezaron a poner fechas, a hacer números.
Y entonces dijeron, entonces si nació en el 48, entonces 40 años, en el 88 viene Jesús. Y había un libro que decía 88 razones por las cuales Jesús viene en 1988. Y otra vez engañarán a muchos, dice. Y entonces hubieron sectas, otra vez hablando de las sectas, que miren, lo tremendo de estas sectas es de que llegan a grados de fanatismo. Y cuando uno los escucha hablar y los escucha ver, son muy genuinos en lo que están transmitiendo. Son genuinos, y un proverbio dice, la misericordia y la verdad no se aparten de ti, dice, porque hallarás gracia y favor delante de los ojos de Dios y de los hombres. Y por eso cuando una persona es muy genuina, haya gracia y favor delante de los hombres. Y entonces estas personas se presentan tan genuinas y a veces tienen motivaciones tan genuinas que terminan arrastrando a muchos. Pero entonces dice, no nos dejemos arrastrar. Y luego dice en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, y lo vuelve a recalcar. Porque entonces hoy hay una operación de engaño. Nos quieren engañar. Y fíjense que yo encontré en internet algo bien interesante. Hay una modalidad que ustedes la pueden buscar después, que se llama creepypasta. Y esta creepypasta empieza a narrar historias que mezclan fantasía con realidad, a veces de terror, a veces de cosas así como paranormales, pero empieza a mezclar cosas cotidianas, cosas que vemos, cosas que se hacen familiares, que es difícil distinguir dónde termina la verdad y comienza la mentira. Como aquel libro famoso del Código Da Vinci. Yo lo empecé a leer y a mí me encanta leer. Bueno, ahora ya no leo, ahora más veo videos para aprender y estudiar. Pero antes leía un montón, me encantaba leer. Y yo, cuando leí ese libro, yo dije, nunca he leído un libro más interesante y apasionante como ese libro del Código Da Vinci. Pero me iba mezclando realidad con ficción. Por ejemplo, en un pasaje decía, y entonces íbamos en un automóvil y se montó la banqueta donde está el Museo del Louvre en París. Y dice, y la pirámide del Louvre tiene 666 cristales. Y como no hay alguien que vaya y los cuente y diga, sí, pues ahí, no, nos están engañando. Entonces mucha gente se termina creyendo. Y eso está pasando hoy. Sueltan cualquier palabra. Así es que de plano tal y tal y tal. La lengua. Y como a veces no se puede comprobar tan fácilmente, mucha gente termina creyéndolo. Entonces viene el Señor y nos vuelve a decir, mirad que nadie os engañe, dice. Ayer hablaba con Deborita, mi hija, y yo le decía, este año Dios me permitió tomar un curso que hablaba de ingeniería social. Cómo hackean empresas haciendo ingeniería social a las personas. Dice, es más fácil, el eslabón más débil en una organización para ser hackeada cibernéticamente es entrar por las personas. Dice que la muralla china solo fue vencida 2 veces a lo largo de su historia. Y no fue porque los de afuera hayan logrado vencerla, sino fue porque alguien de adentro les abrió la puerta, dice. Miren qué interesante. Entonces, en la ingeniería social, dice, vienen a envolver a la gente y era un curso secular, pero la persona que está dando el curso, dice, la primer persona que hizo ingeniería social, dice, fue la serpiente en el huerto con Eva, dice. Porque la engañó, la fue envolviendo, le fue entrando, perdón la expresión que voy a usar, pero es tan popular, dice, le fue entrando con casaca, ¿verdad? Le fue entrando, endulzándole el oído,
Por eso dice también la palabra que algunos, dice, buscarán maestros conforme a sus propios deseos, que les prediquen lo que quieren oír, dice, y se van a desviar del evangelio de Dios. Entonces viene el Señor y nos advierte y nos lo vuelve a repetir y nos dice, mirad que nadie os engañe, dice. Ahora quiero avanzar un poco más acá porque vamos a ir ya terminando. Y dice en el verso 4, verso 3, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor, dice, sin que antes venga la apostasía. Eso lo hemos hablado también y es un episodio triste, porque apostatar es devolver la fe. Es lo que está pasando hoy también, que mucha gente dice, no, miren, eso del evangelio ya no, aquí está, lo devuelvo. La apostasía era como un abandono de la fe, como una separación, como un divorcio. Esa es la relación que hace. Y entonces dice, nos advierte que va a venir una apostasía y se va a manifestar, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso ya está pasando hoy. Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esos son los tiempos ya de la tribulación. Nos está hablando ahí. Y dice, pero quiero avanzar al verso 7, donde dice, porque, leamos desde el verso 6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, dice. Y miren qué lindo, porque aunque ya hay persecución, y hemos hablado, por ejemplo, que sí hay persecución hoy en el mundo acerca de la iglesia, acerca de las creencias, dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces quiere decir que aún no se ha manifestado porque hay algo que lo está deteniendo, dice. Y en el verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo al quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y hoy sí concluyo y apago aquí mi Biblia. Entonces dice el Señor, no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Y todo esto son principios de dolores, pero aún no es el fin. Va a haber una operación de engaño, cuídense de la operación de engaño, mirad que nadie os engañe. Van a haber guerras, rumores de guerras, se va a levantar reino de la luz contra reino de las tinieblas, nación contra nación, reino contra reino. Pero este es el principio de dolores. Y sí, va a haber un momento en que los van a entregar y van a morir por causa del evangelio y los van a traicionar, porque así dice la Biblia. Pero la iglesia novia ya no va a estar, porque al presente detiene la manifestación total de ese espíritu de iniquidad. La iglesia novia, llena del Espíritu Santo, está aún hoy aquí en la tierra, siendo luz del mundo, siendo sal de la tierra, porque dice que la sal preserva, así como aquella carne que en la antigüedad le echaban sal para preservar. Hoy la iglesia de Cristo, novia, que anhela su venida, que está diciendo, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis, y el Espíritu y la iglesia, y el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Esa iglesia que hoy está encendida, que está prendida y que permanece fiel hasta el fin, es la que detiene toda la manifestación de la iniquidad. Y por eso el Señor dice, no os turbéis, tranquilos. Como dicen los norteamericanos, take it easy, relax,
porque yo prometí estar con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso Jesús dijo, díganle a esa zorra que yo predico hoy, mañana, el tercer día resucito. El que dice hasta cuándo, no eres tú, es Dios el que dice hasta cuándo. Y entonces eso nos da paz para esperar en el Señor. Pero también nos llama a una alerta de permanecer en Él y ser tenidos por dignos, dice, de escapar de todos los juicios que han de venir sobre esta tierra. Termino con esto, hoy sí. Apocalipsis 12 dice que cuando el dragón se lanza sobre la mujer, viene y es llevada al desierto y nace el hijo y es llevado hacia Dios, dice. Es figura del rapto de la iglesia. Pero cuando ve que no puede atacar al hijo, entonces se voltea hacia el resto de la simiente, dice. Esa va a ser la persecución de la iglesia en la gran tribulación. Si hoy a veces ya estamos asustados, ¿verdad? Que entramos a redes sociales y ahí están, pero dándole duro a la iglesia y al evangelio y a la Biblia y a la palabra. En la tribulación ya va a ser con armas, ya va a ser con cárceles, ya va a ser de otras formas más fuertes. Y por eso dice también en otro pasaje en el Antiguo Testamento, en un día, dice, fue dada a luz una nación, dice, la iglesia. Entonces hoy nosotros anhelamos ser, como dice el apóstol Pablo, ser tenidos por dignos, y Jesús también lo dijo, de escapar de las cosas que han de venir sobre este mundo. Como cuando Noé hablaba y decía, va a venir un diluvio, entren al arca. ¿Cuántos años lleva ese Noé ahí hablando lo mismo? Pero llegó el momento en que la palabra de Dios se cumplió. Que Dios nos ayude, tenga misericordia de nuestras vidas y que podamos permanecer firmes y fieles hasta el fin y ser tenidos por dignos de escapar. No caer en el engaño, ni en operaciones de error, ni en estas sectas extremistas que nos apartan del verdadero evangelio de la fe en Cristo Jesús. Papito, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado una vez más, Señor. Dice tu palabra que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos guardes, Señor. Que podamos, como el apóstol Pablo, Señor, pelear por nuestra salvación con temor y temblor. Como dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Y que podamos ser libres de todo engaño, Señor, de toda operación de error, de todo extremismo, Señor, fanático, Señor, de secta, sectario, religioso. Que podamos ser libres, Señor, que podamos conocer la verdad. Y como dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que seamos tenidos por dignos, Señor, de permanecer hasta el fin y ser arrebatados como iglesia novia, Señor. Hoy te lo pedimos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús.